Entonces vamos en este día a mirar el versículo 10 en adelante. Esta es la segunda parte de este capítulo y vamos a denominarla los preparativos para la conquista. Y vamos a mirar aquí dos versículos, versículo 10 y el versículo 11, que nos trae una breve sesión donde Josué, que ha recibido del Señor en la primera parte unas instrucciones muy precisas, entonces ahora comienza a actuar inmediatamente después de que el Señor le ha dado la promesa de que va a estar con él y de que si él se esfuerza y es valiente, no tendrá por qué temer, porque el Señor va a ayudarlo en esa conquista que él va a hacer. En esta parte que vamos a estudiar hoy, necesitamos mirar el resto del capítulo. Josué no solo escucha las instrucciones de Dios, sino que él toma inmediatamente medidas para ejecutar el plan que Dios le ha dado. Y aquí se destaca en esta parte de el capítulo la preparación práctica y espiritual del pueblo antes de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Vamos a leer el versículo 10 que dice: entonces Josué dio orden a los jefes del pueblo. Aquí está ya ejerciendo su liderazgo y les dice: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones. Esta es una acción inmediata que hace Josué. Y este versículo muestra la rápida respuesta de Josué a las instrucciones que acaba de recibir de Dios. No hay vacilación en él, no hay demora. Cuando Dios le da una promesa, él inmediatamente se esfuerza por cumplir lo que Dios le ha dicho. Sé fuerte y valiente. Josué responde con acción, demostrando su fe en lo que Dios le ha prometido. Y esta acción, mis amados, refleja su carácter como un líder decidido, obediente, que son cualidades que debemos tener como líderes para poder guiar al pueblo hacia la conquista del nuevo territorio. Josué da la orden directamente al pueblo a través de los líderes que él tiene. Y esto demuestra un liderazgo bien estructurado, bien organizado. Si nosotros recordamos, fue el suegro de Moisés el que ayudó a toda la organización. Eso lo vimos cuando estudiamos el libro del Éxodo, y ayudó a Moisés y a Josué en toda la organización. Entonces habían jefes o líderes de las tribus que tenían la responsabilidad de transmitir las instrucciones a todo el pueblo, a sus respectivas tribus. Y esta cadena de mando asegura una comunicación eficaz y muestra cómo Josué entiende la importancia de la colaboración, de su liderazgo dentro de la comunidad de Israel. La primera instrucción que Josué da en este versículo 10 es que vayan y le digan a la gente que preparen provisiones. Acordémonos que aunque Dios les ha prometido la victoria, les ha entregado la tierra, el pueblo todavía tiene que hacer su parte en la preparación. Y Josué entiende eso, que aunque la conquista es una promesa de Dios, aún requiere esfuerzo de parte de ellos, preparación humana, preparación de los líderes, preparación de las provisiones que van a ser esenciales para cruzar el río Jordán y
la subsiguiente campaña militar en la tierra prometida. Entonces, aquí hay una enseñanza que quiero compartirla con ustedes. Cuando Dios nos da una promesa o nos guía hacia un nuevo desafío o una nueva temporada, nuestra fe se refleja en los pasos que nosotros damos para que Dios cumpla esa promesa. No basta con decir, ay, yo reclamo esa promesa, yo tomo esa promesa, yo declaro esa promesa. No, 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 no. Tenemos que prepararnos, tenemos que activar nuestra fe, tenemos que planificar y actuar según Dios nos dice que nosotros lo hagamos. Porque mis hermanos, a veces queremos recibir las promesas de Dios, pero simplemente oramos y nos cruzamos de brazos esperando a ver cuándo es que Dios va a cumplir esa promesa. Dios les había prometido la tierra prometida. Estaban por entrar, al cruzar el río Jordán, iban a entrar a esa tierra prometida, pero ellos tenían que prepararse, tenían que organizarse. Y la delegación y la organización eran claves para poder conquistar la tierra. Y en nuestra vida personal, cuando Dios te da una promesa, ¿tú qué haces? Si te da una promesa en tu trabajo, en tu vida espiritual, en cuanto a que Dios va a bendecir tu familia, tus hijos, no es esperar con los brazos cruzados. Josué nos enseña que la fe sin acción está incompleta. La fe sin la obra está incompleta. La fe debe ponerse en acción y parte de nuestra respuesta a las promesas de Dios es la preparación práctica de nuestra fe. Si Dios te ha dicho que te va a bendecir en tu trabajo, tú tienes que comenzar a enviar hojas de vida. Tú tienes que tocar puertas. Tú tienes que ir y moverte porque creyendo que Dios va a abrir esa puerta. Si Dios ha prometido que va a bendecir tu familia, tú tienes que también moverte en las cosas que tienes que hacer para alcanzar esa promesa de Dios. Entonces, todas las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, pero sí tenemos nosotros que reclamarlas en fe y activar nuestra fe para poder lograr tenerlas en nuestras vidas. Eso es algo importante que nos enseña este versículo 10. Vamos con el versículo 11. Dice, dentro de 3 días cruzarán el río Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da como herencia. Josué establece un marco de tiempo específico dentro de 3 días. Y este plazo, mis hermanos, muestra que el cruce del Jordán es inminente y que el pueblo debe prepararse rápidamente. Tienen solamente 3 días para prepararse. Y Josué está dando al pueblo una meta clara y concreta. Parte de lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer es trazar metas. Y una de las cosas que son importantes en una meta es poner un tiempo a esa meta. Quizá en alguna ocasión les enseñe cómo establecer metas, cómo alcanzar esas metas, pero aquí Josué tiene una meta juntamente con el pueblo, ir y conquistar la tierra prometida. Y van a iniciar no en el momento inmediatamente a la loca, ¿sabe qué? Pasemos, Dios está con nosotros, gloria a Dios, aleluya, nada nos va a hacer daño, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son promesas. Pero mis hermanos, tenemos que
reclamar esas promesas, pero también tenemos que prepararnos y dar el tiempo necesario. Y en este sentido de urgencia, Josué está enfatizando la importancia de estar listo para el momento en el que Dios decida actuar. El cruce del Jordán marcará el comienzo de la toma de posesión de la tierra prometida. Y ese es un momento crucial en la historia de Israel. El Jordán es una barrera física que separa a Israel de la tierra prometida. A lo largo de la Biblia, el cruce de ríos y mares es un símbolo de transición y transformación. Acordémonos nosotros cuando estudiamos el Éxodo en el capítulo 14, cómo el cruce del Mar Rojo fue llevando al pueblo hacia una nueva temporada, dejando atrás a Egipto y venciendo al enemigo, pero adentrándose en el desierto para caminar buscando la promesa de Dios. Y en este caso, el cruce del Jordán no es solamente un paso físico, no, el cruce del Jordán es un acto de fe en la promesa de Dios. El pueblo está a punto de entrar en la tierra que durante generaciones, imagínense, Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. José se estableció en Egipto. Pasaron más de 400 años y Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Y habían pasado generaciones en sus antepasados y ahora están en el punto culminante donde iban a pasar al Jordán y empezar la conquista de la tierra prometida. El Jordán es un símbolo, mis amados, de los obstáculos que debemos superar para heredar las promesas de Dios. Lo vuelvo a repetir, el Jordán es símbolo de los obstáculos que tú y yo debemos superar en la vida para heredar las promesas de Dios. Y esta frase, tomar posesión de la tierra, que dice este versículo, subraya que aunque Dios les ha dado la tierra, ellos tienen la responsabilidad de tomarla. No les será entregada sin esfuerzo. Tienen que ir y poseerla activamente. Y este es un principio clave en la vida del creyente. Yo quiero recalcárselos en esta noche. Las promesas de Dios que nos ha dejado en esta palabra están disponibles y no tienen fecha de caducidad. Pero a menudo requieren nuestra participación activa para verlas realizadas. No es suficiente saber que Dios ha prometido algo. Debemos estar dispuestos a actuar en fe para reclamar esas promesas y movernos al territorio donde esas promesas se hacen realidad. El versículo dice, continúa diciendo, el Señor su Dios les da como herencia. Josué reitera que esta tierra es un regalo de Dios. La palabra herencia sugiere que la tierra no es algo que el pueblo de Israel ha ganado por su propio mérito, porque si fuera por su propio mérito, hacía mucho que lo hubieran perdido, porque era un pueblo terco, rebelde. Durante la travesía del desierto, nosotros vimos algunas facetas de la terquedad del pueblo. Pero no era por eso, porque ellos se habían portado bien, sino que era la herencia que Dios les tenía a ellos por su gracia. Y gracia, mis hermanos, es un término muy rico en significado, porque quiere decir un favor inmerecido,
O sea que las promesas de Dios son herencia para sus hijos, para sus hijas, pero no las recibimos por habernos portado bien, por nuestro propio mérito, porque si no, habrían muchos creyentes, y hay muchos creyentes, que son bendecidos y entonces se creen los más espirituales. Y aquí también quiero reforzar la idea de que la tierra prometida no es solo un territorio físico, sino una parte integral del pacto de Dios con su pueblo. Ellos son los herederos de la promesa. Dios es el dador de esa promesa. En nuestra vida, a menudo nos encontramos en situaciones en donde Dios nos llama a cruzar nuestro Jordán, a esos desafíos que parecen obstáculos insuperables, como el pueblo de Israel. Nosotros debemos estar listos y preparados para avanzar confiadamente en lo que Dios nos ha prometido. Yo sé que algunos de ustedes han tenido sus Jordanes. Algunos de ustedes están pasando por obstáculos, por dificultades, pero debemos estar preparados para avanzar, confiando en que la promesa de Dios es fiel y que Él nos la da por gracia y nosotros debemos conquistarlas. Aunque las promesas de Dios son seguras, requieren que tomemos posesión de ellas. Y yo tomo posesión de las promesas de Dios a través de dos cosas, de la acción y de la obediencia. Por eso debemos reconocer que todo lo que recibimos de parte de Dios es por su gracia. No lo merecemos. No es por mis méritos que Dios me bendice. Es por gracia. Es por los méritos del Señor. Entonces, esta parte, estos dos versículos, versículos 10 y 11, nos subraya eso, la preparación diligente antes de enfrentar los desafíos. No te limites a esperar pasivamente después de que has escuchado o has recibido una promesa de Dios. Toma medidas inmediatas. Prepárate para la acción. Y ese tipo de obediencia activa es crucial en la vida del creyente. Cuando Dios te da una instrucción o una promesa, debes responder con disposición, con diligencia, haciendo que tu parte sea efectiva para que estés listo a conquistar esa promesa de Dios. Y recuerda lo que te dije, la fe siempre va acompañada de acción. La fe no es simplemente decir yo creo, yo reclamo, yo declaro. No, 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 no. La preparación es un signo de que confiamos en Dios, de que tenemos fe que Dios va a cumplir su palabra, y la preparación espiritual incluye la oración, incluye la obediencia, incluye la planificación sabia y también incluye la disposición a actuar en el momento oportuno. Entonces, vas a cruzar el Jordán como un símbolo de fe, como un acto de obediencia, porque este evento simboliza el paso de espera en el desierto a una etapa de cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Y el pueblo quizá, no sé si estaría listo para la conquista, pero debía confiar en que Dios les había preparado durante 40 años para que ellos pudieran conquistar la tierra prometida. Y mis hermanos, reitero lo que les dije anteriormente. En nuestras vidas, el cruce del Jordán representa momentos de fe, donde tú debes avanzar sin saber a veces todos los detalles. Dios nos llama a dar un paso de fe y solo después de cruzar el río es que vamos a ver cómo Dios es el que abre el camino. Tu fe te invita a confiar y actuar con valentía, sabiendo que
Él está con nosotros. Y no lo haga solo. Mire, Josué no intentó hacerlo todo por sí mismo. Y esto muestra un modelo de liderazgo. Cada líder de la tribu tenía la responsabilidad de asegurarse de que su grupo estaba preparado, lo que aseguraba que toda la nación estaba lista para el cruce del Jordán. Qué bueno cuando un grupo, una iglesia, una congregación marcha al son, al ritmo de lo que su líder está tratando de enseñar. Porque no podemos escuchar dos voces, no podemos obedecer a dos señores. Dentro de 3 días vamos a cruzar el Jordán y en ese sentido de urgencia subraya la importancia de que todos caminaran al ritmo de lo que Josué les iba a entregar. Es decir, cuando Dios diga es el momento, el pueblo no tenía semanas, no tenía meses para prepararse, debían hacerlo rápidamente. Y la expectativa del pueblo era alta, ya que sabían que estaban a punto de ver el cumplimiento de la promesa del Señor. En estos 2 versículos vemos cómo Josué lidera al pueblo. Y a veces nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de liderar al pueblo. No solamente en un liderazgo espiritual, pero también en un liderazgo práctico. Ellos están preparándose para el Jordán y nos enseña que todos debemos tomar posesión de la tierra que el Señor nos ha dado. Esto no era Josué tomando posesión de la tierra, era el pueblo, lo que implica que todo el pueblo debería marchar a un mismo ritmo, con una misma confianza, con una misma diligencia y con valentía. Y estos son principios, mis hermanos, que nosotros debemos aplicar porque Dios nos llama a estar preparados y actuar con fe. Vamos a la tercera parte de nuestro capítulo y vamos a ver los versículos 12 al 18. Este es el compromiso de las tribus transjordanas. Esta palabra transjordanas se refiere a las tribus de Israel que se establecieron al este del río Jordán, en la región conocida como Transjordania. Y este término es importante para entender el contexto histórico y geográfico del libro de Josué y para comprender el papel que estas tribus jugaron en la conquista de la tierra prometida. Este es el mapa más o menos de dónde están ubicadas esas tribus. Y ellos están listos a atravesar y a conquistar la tierra prometida. Pero hay unas tribus que se hicieron al este del río Jordán. Esas tribus son las tribus transjordanias. La región de Transjordania se encuentra al este del río Jordán, en el territorio que hoy comprende partes de Jordania, en la parte del sur, y de Siria. Y esta área está delimitada al oeste por el río Jordán, es decir, la divide, y al este por el desierto de Arabia y las montañas de Amán. ¿Qué pasó con estas tribus? En el libro de Números, en el capítulo 32, se mencionan que las tribus de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés le pidieron a Moisés que se les permitiera establecerse al este del río Jordán. Y esta solicitud fue aceptada con la condición de que estas tribus participarían en la conquista del territorio occidental del río Jordán, a pesar de que su herencia ya estaba asegurada en la región transjordania. Estas tribus eran tribus ganaderas. ¿Y por qué se quedaron allí? Porque vieron que las llanuras del este del Jordán eran adecuadas para sus rebaños. Y la tribu de Manasés se asentó en esta región con parte de su territorio al oeste y parte al este del río Jordán. Es la tribu que vemos en amarillo, que es una tribu grande. Son las dos tribus
ganaderas que estoy mencionando. Dice el versículo 12 y 13, pero a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, Josué les dijo, recuerden el mandato que les dio Moisés, siervo del Señor. Y aquí está recordando lo que les dije que estaba en el libro de Números, en el capítulo 32. El Señor su Dios les concede descanso al darles esta tierra. Es decir, Josué les está diciendo, recuerden el mandato que les dio Moisés. Un mandato que no expira simplemente porque ya han recibido su herencia. Y aquí Josué recuerda a estas tribus su compromiso de ayudar a las demás tribus que no habían recibido todavía su herencia a pasar el Jordán y estaban obligados a luchar junto con sus hermanos hasta que todos recibieran su herencia. Entonces, quiero que entiendan eso. La disposición de las tribus que quedaron al este del Jordán era colaborar en la conquista. Ellos ya habían recibido su herencia, ya tenían asegurado su territorio, pero su disposición era cumplir lo que ellos le habían prometido a Moisés, de apoyar a sus hermanos, de ser solidarios y de ayudarles a conquistar la tierra prometida. ¿Y esto de qué destaca? ¿Por qué me fijo en estos versículos? Porque, mis hermanos, la importancia del pueblo de Dios es la unidad. La unidad y la responsabilidad compartida en la comunidad del Señor es importante. Es importante. Y este es un recordatorio de la importancia que cada uno de nosotros tenemos en la comunidad del Rey de apoyar a nuestros hermanos. Las bendiciones individuales no deben ser vistas como razones para decir, ah, Dios ya me bendijo. Ustedes arréglenselas como puedan. Y abandonamos a los demás. No, las bendiciones deben ser una oportunidad para ayudarnos a que otros también alcancen la bendición de Dios. Las tribus transjordanas enfrentaron desafíos tanto en las guerras que tuvieron para conquistar la tierra. Sin embargo, ellos fueron obedientes y fieles a las promesas que ellos hicieron. Seamos responsables también. Somos llamados a ser uno solo en Cristo Jesús. Y aquí el Señor les habla por medio de Josué y les dice, el Señor su Dios les concede descanso. Y esta palabra descanso es muy significativa en este contexto. En la Biblia el descanso a menudo implica más que simplemente una pausa física. Se refiere a un estado de paz, de tranquilidad, de seguridad. Y el descanso viene como resultado de la fidelidad y obediencia a Dios. Aunque las tribus ya tenían su parte, ya podían descansar, ya podían decir, bueno, pues vamos ahora a organizarnos, a organizar nuestro ganado, vamos a darles a que pasteen, a que tomen agua. No, ellos tenían la obligación de que el otro pueblo también tuviera descanso. Y esto señala la promesa más amplia del descanso espiritual, del descanso como congregación, que solo puede alcanzarse por medio de la unidad. El compromiso, mis hermanos, de ayudar a otros antes de disfrutar de nuestras propias bendiciones es una lección clave dentro de nuestra comunidad. Aunque podríamos sentirnos tentados a enfocarnos solamente en nuestras propias necesidades, en nuestros propios logros, pero debemos recordar que somos responsables de ayudar a otros a alcanzar lo que Dios les ha prometido para ellos también. La unidad y el apoyo en la comunidad de la fe son esenciales para que nosotros podamos experimentar
el verdadero descanso que Dios nos ofrece. Vamos con las instrucciones para los guerreros. Miren lo que dice el versículo 14. Sus mujeres, sus hijos y su ganado se quedarán en la tierra que Moisés les dio al este del Jordán. Es decir, no van a pasar el Jordán. Pero ustedes, todos los valientes guerreros, cruzarán armados al frente de sus hermanos y les ayudarán hasta que el Señor les dé descanso, como a ustedes. Y ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Y me encanta aquí que habla de guerreros al frente, de cuidar las mujeres, los niños y el rebaño, de donde ellos traen su sustento. Y aquí Josué hace una aclaración, dice que los hombres capaces de luchar, los valientes guerreros, deben ir al frente de la batalla, deben ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. No deben disfrutar plenamente de que ya Dios me bendijo y pare de contar. Cada uno lleve su propia carga y vea cómo se las arregla. No, mis hermanos, es un compromiso de solidaridad y de sacrificio para que las demás familias puedan tener la bendición de Dios. Y mientras los guerreros van al frente, sus familias, mujeres, niños y ganado, se quedan en la tierra al este del Jordán. Y esto destaca, mis hermanos, el equilibrio entre el deber y la responsabilidad familiar. Esto es importante que lo anotemos, porque aunque estas tribus deben cumplir con una obligación militar, van a ser guerreros, también deben asegurarse de que sus familias estén seguras. Recordemos que la familia es importante para Dios y la obediencia de estas tribus transjordanas no es opcional, no es temporal. Ellos deben comprometerse completamente hasta que sus hermanos reciban descanso, o sea, reciban la bendición, ¿sí? La unidad de Israel. Y eso es algo que el pueblo aprendió desde esta época, mis hermanos. Israel, la nación de Dios, es unida. Y eso es algo que yo he visto en muchos lugares. Lo vi en Israel, pero también lo vi en los Estados Unidos y lo veo en diferentes lugares. Es una comunidad que se ayuda entre sí. Nosotros los latinos, hablo de los colombianos, que es lo que yo conozco más, cuando vamos a un lugar, no somos muy solidarios con la gente. Y este pasaje nos enseña sobre el sacrificio y la responsabilidad compartida dentro de la comunidad de la fe. Somos llamados a servir, somos llamados a ayudar a nuestros hermanos hasta que todos experimenten la plenitud y las bendiciones de Dios. Y la vida cristiana no es solo una experiencia individual, sino es una vivencia comunitaria donde todos nos debemos apoyar mutuamente en nuestras luchas, en nuestras victorias y también en nuestras necesidades. ¿Cuál fue la respuesta de estas tribus a lo que Josué les estaba diciendo? Versículo 15 y 16. Entonces respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Mire qué obediente ese pueblo. Un pueblo dispuesto, un pueblo con un compromiso absoluto, un pueblo leal, obediente. Se comprometen a hacer todo lo que Josué les ha ordenado e ir a donde quiera que él les envíe. Y mis hermanos, este nivel de compromiso refleja una actitud de sumisión tanto al liderazgo de Josué como a la voluntad de Dios. No muchos nos gusta que nos den órdenes,
pero ellos estaban dispuestos a la orden de Josué y se pusieron a la orden. ¿Qué tenemos que hacer? Lo haremos. Por encima de cualquier interés individual, lo vamos a hacer. Y aquí hay una unidad del pueblo, una unidad nacional, porque cuando se acepta la autoridad del líder y se comprometen a seguirlo, estas tribus están demostrando que la unidad de la nación de Israel es primordial. No hay indicios de resistencia o de duda. Por el contrario, aceptan su responsabilidad y se alinean con el plan de Dios para toda la nación. Y la responsabilidad trae como consecuencia los privilegios también. Qué bonito sería que líderes como estos se levantaran hoy en nuestras naciones. Lo que menos tenemos son líderes que puedan unir al pueblo. Y la actitud de estas tribus es modelo de obediencia y de lealtad para nosotros los creyentes. A menudo en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, a veces somos llamados a hacer sacrificios por el bienestar de otras personas. Para traer bienestar al pueblo es necesario estar unidos. Y la disposición de estas tribus para apoyar a sus hermanos nos enseña la importancia de priorizar el bien común sobre el interés personal. La verdadera unidad de la comunidad cristiana requiere un compromiso mutuo, una disposición a servir y una aceptación del liderazgo que Dios ha establecido para que nos dirija en el camino del Señor. Y mire lo que dice el versículo 17. Me llama aquí la atención esta disposición del pueblo. Así como obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Pero que el Señor tu Dios te acompañe como estuvo con Moisés. Ellos reconocen la transición del liderazgo y aquí están mostrándole lealtad a Josué. Y ellos reafirman su lealtad al su líder comparándolo con la obediencia que mostraron a Moisés. Y este es un reconocimiento significativo de la autoridad de Josué, ya que Moisés fue un líder venerado, fue un líder central en la historia de Israel. Ellos quieren comprometerse y obedecer a Josué de la misma manera que obedecieron a Moisés. Y están confirmando que aceptan su liderazgo como legítimo, pero más que como legítimo, divinamente ordenado por el Señor. Y yo creo que cuando somos llamados por Dios, tenemos el respaldo, vemos el respaldo. Yo soy una persona que simplemente sirvo a Dios. No estoy buscando absolutamente ningún reconocimiento, porque el que me llamó como siervo. Y el único título que yo tengo, a veces pongo pastor o maestro de la palabra, pero el único título válido delante del Señor es ser siervo de Él. Y aquí las tribus están mostrando lealtad a Josué. Reconocen que su éxito, reconocen que la bendición que han recibido o que van a recibir depende de que el líder tiene la presencia de Dios. Que el Señor tu Dios te acompañe, le dice. Y esto es tanto como una oración, pero también es una declaración de fe. Ellos saben que el liderazgo efectivo de Josué, al igual que el de Moisés, depende no de las atribuciones que tenía Josué, sino de la continua dirección y presencia de Dios en la vida de Josué. Quiero decirles esto, el liderazgo en nuestra comunidad cristiana no depende de nuestra habilidad humana, depende fundamentalmente del respaldo que tengamos y de la presencia de Dios con nosotros. Los líderes espirituales, ya sean pastores, maestros o cualquier otro líder, debe mostrar que está bajo la dirección de Dios para guiar al pueblo efectivamente. Y además, como miembros
de la comunidad. Debemos orar por nuestros líderes. Debemos reconocer su éxito en guiarnos. Debemos de estar siempre atentos a sus instrucciones. Y no es que quiera manipularles, pero es que son principios de la palabra. Son principios que están en la palabra. Para que un liderazgo sea efectivo, el líder tiene que tener el respaldo, primeramente de Dios y después de la gente. Y aquí en el versículo 18 hay una exhortación y una advertencia para los rebeldes. Cualquiera que se rebele contra tu palabra y no obedezca tus órdenes, sea cual sea tu mandato, será condenado a muerte. Solo sé fuerte y valiente. Miren, mis hermanos, esta gente no se las tomaba fácilmente. Aquí hay una seriedad en la obediencia. Cualquiera que se rebele contra tu palabra y no obedezca tus órdenes. Yo no soy muy amigo de esa lealtad ciega que la gente le tiene a sus líderes. Hay gente que llegan a idolatrar a sus líderes. Hay gente que llega a exaltarlos. Pero mis hermanos, hay una obligación, sí, y es ponernos bajo la autoridad. Cuando no nos ponemos bajo la autoridad, no hay bendición. Y esto aplica no solamente para el liderazgo cristiano, sino para la familia, para la escuela, para la nación, para el gobierno. Y este versículo subraya la importancia de la obediencia a la autoridad establecida por Dios. El que da autoridad es el Padre, es Dios. Josué ha sido designado no por el pueblo, sino por el mismo Dios. Lo vimos en los versículos 1 al 9. Su autoridad debería ser respetada y la rebelión contra su liderazgo es vista no solo como una cuestión de desobediencia personal, sino como un acto de rebeldía contra el orden divino que Dios ha establecido para su pueblo. Y hay una consecuencia grave, la advertencia de que será condenado a muerte. Ellos no eran algo que hablar por hablar, no. Indica la seriedad con la que Dios toma la obediencia a su plan y a su liderazgo. La desobediencia y la rebelión traen consecuencias severas, no solo en términos de la disciplina divina, sino también en términos de la estabilidad y la unidad de la comunidad. La obediencia a Dios y a sus liderazgos es esencial para la prosperidad y la seguridad del pueblo. Y mis amados, en la vida cristiana el respeto por la autoridad establecida por Dios y la obediencia a las instrucciones divinas son fundamentales. Cuando alguien se rebela y desobedece, no son simples actos individuales. Esos actos afectan la comunidad. Esos actos afectan la relación con Dios. Y es importante reconocer la seriedad de estas cuestiones y buscar vivir en obediencia y en armonía con el liderazgo espiritual y con las directrices que Dios nos da. Y quiero que ustedes entiendan esto bien claramente. Hay líderes que someten a la gente para que cumplan sus intereses personales. Hay líderes que se aprovechan de su liderazgo para beneficio propio. Hay líderes que tienen siervos que si le dice haga esto o vaya allí o venga acá, lo hacen ciegamente porque humildemente e inocentemente creen que están agradando a Dios. Pero mis hermanos, una cosa es la sumisión y otra cosa es la manipulación. La obediencia a las autoridades establecidas y a las directrices que deben estar en esta palabra. Aquí en esta palabra están las directrices a las autoridades establecidas. Es clave para mantener la integridad, la unidad en la comunidad cristiana. ¿Sí? A veces hay gente que simplemente
se les sube el liderazgo a la cabeza y entonces comienzan a manipular a todo el mundo. Y tú tienes que tener el discernimiento para saber cuándo un pastor, un líder te está manipulando. Porque cuando hay manipulación, no hay bendición. Pero cuando hay sujeción bajo la autoridad y bajo los parámetros y bajo la presencia y los principios bíblicos, allí la bendición fluye. Es importante entonces. Y mire lo que dice, continúa diciendo el versículo, el refuerzo del mandato de Dios. Es una exhortación importante que nosotros debemos tener. Por eso, mis hermanos, en nuestra vida, especialmente cuando asumimos roles de liderazgo o enfrentamos desafíos significativos, debemos reconocer la importancia de ser fuertes y valientes. Dios nos llama a enfrentar dificultades con coraje, confiando en su dirección, confiando en sus promesas. Y la fortaleza y el valor en la vida cristiana no solo son necesarios para liderar a otros, sino también para vivir de acuerdo con los principios y los mandatos que el Señor nos da en esta palabra. Ojalá que este capítulo de Josué sea una preparación tanto espiritual como práctica para la conquista de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes. Recuerden la importancia de la obediencia a Dios, la fe en sus promesas, la valentía en el liderazgo, la solidaridad dentro de nosotros como creyentes, la confianza en las promesas de Dios, pero también la importancia de escuchar al Señor y de saber que el Señor tiene bendiciones abundantes para cada uno de nosotros.